como presidente del país. Y mientras esto sucedía, se realizaban las honras fúnebres de los dos jóvenes asesinados durante las protestas de este fin de semana. Tenemos ese panorama en minutos en el Noticiero. Y en noticia, Bolivia este lunes asumió el nuevo alto mando militar de la nación. El presidente Luis Arce les pidió que vuelvan a ponerse del lado del pueblo, recordando el golpe de Estado y el apoyo de los militares a esos golpistas para consumarlo. A propósito de ese momento, del año de exilio, de su regreso, les presentamos una entrevista especial al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Perú, el legislador Francisco Sagasti fue juramentado por el Congreso como nuevo presidente interino del país. El tercero en poco más de una semana y tras 24 horas de vacío de poder. La Constitución del Perú establece que el titular del Poder Legislativo asumirá la presidencia cuando no hay mandatario, por el que el Congreso aprobó este lunes una nueva mesa directiva, cuyo líder, Francisco Sagasti, fue juramentado mandatario provisional. Sagasti es congresista del Partido Morado y votó en contra de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. Es ingeniero industrial, ha sido asesor de organismos internacionales como el Banco Mundial y es reconocido como académico e investigador en contribuciones al campo de la ciencia y la tecnología. Su objetivo será mitigar la profunda crisis política, económica y social que atraviesa el país y liderar la transición pacífica hasta las elecciones previstas para julio de 2021. ¿Qué ofrecemos? En primer lugar, lo que le falta a nuestro país en este momento: confianza. Confíen en nosotros. Actuaremos de la manera que decimos. Estaremos cumpliendo nuestros planteamientos y promesas. Pero además de la confianza, la empatía para sentirnos cercanos a la ciudadanía es fundamental. En la mesa directiva le acompañarán la congresista por el Frente Amplio, Mirta Vázquez, que asumirá la presidencia del Congreso, así como Luis Roel por Acción Popular y Matilde Fernández por Somos Perú, en la segunda y tercera vicepresidencia respectivamente. Lo que hemos visto durante estos últimos días, estas manifestaciones, son un poderosísimo llamado de atención. No bastó la pandemia, no bastó la crisis económica, no bastaron los problemas de inseguridad. Tuvimos que esperar a la muerte de dos jóvenes para que nos caiga encima toda la enormidad de la situación que estamos viviendo y que nos motive a trabajar de una manera más decidida para lograr un desarrollo y un progreso más justo y equitativo para todas y todas. La decisión del Congreso llega 24 horas después de la renuncia de Manuel Merino, en medio de la ola de protestas, en la que la represión policial deja decenas de heridos, desaparecidos y el asesinato de los jóvenes Jack Brian Pinto Sánchez e Inti Soteldo Camargo, a quienes hoy los peruanos le dan el último adiós como héroes de la democracia. Merino tendrá que enfrentar una investigación de la Fiscalía peruana por los presuntos delitos de abuso de autoridad y homicidio doloso en agravio. La primera sesión del Congreso la víspera, para tratar de elegir a un nuevo mandatario, resultó fallida, cuando una lista que proponía a la diputada Rocío Silva Santisteban como presidenta y a Sagasti como primer vicepresidente no alcanzó los votos necesarios. Ahora parece abrirse el camino para salir de la crisis. Sumamos información a esta hora con nuestro colaborador, periodista Jaime Herrera desde Perú, Cajamarca. Jaime, muy buenas noches. Te quiero preguntar sobre reacciones. Es muy importante entender, conocer, interpretar lo que en adelante se asuma como todo el país sobre esta nueva mesa directiva, de donde lo hemos visto, de allí sale por constitución el presidente del país en los próximos meses.
Hola Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo en efecto desde Cajamarca, Perú, para comentarte que en las calles se ha mostrado un poco de tranquilidad al respecto de la nueva mesa directiva que distribuye primero al presidente de la República y segundo a la presidenta del Legislativo. En este caso Mirta Vázquez, que es una militante de izquierda del Frente Amplio y conocida por haber luchado durante bastante tiempo junto al pueblo en luchas por defensa del medio ambiente y contra compañías transnacionales mineras. Pero bueno, en fin, ¿de qué forma ha reaccionado, decía la calle? La calle, por ejemplo, en el caso de Lima, la población que se encontraba manifestándose, reclamando durante mucho tiempo, ha tomado con tranquilidad y por lo menos ha dado una pausa a las manifestaciones públicas porque le están dando de algún modo cierta garantía, cierta confianza a este nuevo equipo de gobierno. Sin embargo, lo que han dicho es que se van a mantener vigilantes en cuanto a lo que pueda suceder en adelante, tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso de la República. Eso no es una carta en blanco, no es un cheque en blanco, al contrario, es un tema de decir, a partir de este momento nosotros vamos a tener en cuenta cada decisión que se tome desde el gobierno, cada decisión que se tome desde el Parlamento, y será motivo para salir a las calles en alguna ocasión, estos puedan tomar decisiones que afecten a la población, tal como ya lo había hecho en tan solo 5 días de gobierno Manuel Merino de Lama. Por lo pronto, hay manifestaciones todavía en algunas regiones del país, hay expresiones populares, pero que tienen que ver más con el tema de cómo va a quedar las muertes de estos 2 jóvenes que fallecieron víctimas de la represión. ¿Hay acaso la intención de tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público de investigar a los reales responsables? Y los primeros que salieron a responder fueron el Ministerio Público. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, esta mañana dijo que se inició una investigación por varios delitos contra el presidente de la República, Manuel Merino de Lama, en ese entonces, valga la aclaración, contra el presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz, y contra el exministro del Interior, por delitos como, por ejemplo, desaparición forzada, lesiones graves, homicidio y heridas graves. Así que hay acá un tema de que esto esperan que no quede en la impunidad y que no solamente quede en una mera investigación. La población eso es lo que ha venido reclamando, que hayan responsables, que sean sancionados, que sean castigados, y estos delitos por los que se les acusa que tienen que ver con digamos, la vulneración a los derechos humanos son delitos muy graves. Así que podría ser que en algún momento se esté dictando el impedimento de salida del país para los antes mencionados, el expresidente de la República, de facto, su primer ministro y su ministro del Interior. En las calles esto también ha sido saludado, ha sido por lo menos visto con agrado y sin embargo, pese a ellos, están convocando a nuevas manifestaciones para exigir, por ejemplo, que esta investigación no solo quede en investigación, pero además que el gobierno se pronuncie al respecto de las personas desaparecidas. Hasta ayer había una lista de 40 desaparecidos. Hoy se habla de que de esos 40 por lo menos hay más de 25 personas que aún no han sido identificadas o por lo menos no han sido ubicadas. No se sabe si se encuentran en un hospital, si se encuentran en una comisaría o han sido desaparecidos. Esperemos que no sea así como sucedió en el caso de Ayotzinapa en México. Eso es lo que estamos esperando y que pues hay también una preocupación porque estas personas que desaparecieron durante las manifestaciones puedan ser encontradas y volver con sus seres queridos. Tatiana. Sí, y en todo este panorama también preguntarte sobre reacciones de las fuerzas militares y de la policía. Y te lo pregunto además porque a esta hora circula la siguiente información interna de Perú a través de las redes sociales, del Twitter. Urgente a última hora, reservistas y miembros de las Fuerzas Armadas no reconocen al Congreso y dicen querer tomar el poder en Perú. ¿Qué se sabe con respecto a ello, Jaime? Bueno, en realidad los que manejan las Fuerzas Armadas, que son los altos mandos militares, prácticamente han dado a conocer que van a reconocer al gobierno de Francisco Sagasti.
Ayer, al contrario, por ejemplo, el presidente Merino de Lama, antes de que renunciara, convocó a los jefes militares, tanto de la Fuerza Aérea, de la Marina de Guerra, del Ejército, y al presidente del Comando Conjunto y la Policía Nacional. Sin embargo, estos no acudieron a este llamado. En este caso sí, ellos han dicho que van a reconocer, pero es obviamente lo que se refiere a los mandos militares. Existen reservistas que son civiles que en algún momento prestaron, digamos, servicio militar obligatorio o servicio militar voluntario, que se han agrupado desde hace mucho tiempo y han formado movimientos políticos, han formado agrupaciones y que han tenido bastante trascendencia. Es el caso, por ejemplo, del movimiento etnocacerista peruano, que actualmente inclusive tiene participación política importante y tiene representación en el Congreso. Ellos siempre han tenido una visión bastante progresista, bastante con una mirada social, y es este sector justamente que está llamando al desconocimiento de este partido político, porque lo que ellos están pidiendo como un gran sector de la población es no que haya un cambio sencillamente de gobierno y que se pase el capítulo y se pase en la hoja del libro, sino que por el contrario se avance con una asamblea constituyente. Se está mirando lo que sucedió en Chile como un ejemplo para que lo que pase en Perú, porque lo que han dicho todos ellos es que al Perú no lo soluciona el cambio de caras, el cambio de rostros en la política, sino debe haber un cambio mucho más profundo, una refundación del país, ya van algunos, que tiene que ver justamente con el cambio de la Constitución, pero principalmente en el cambio del modelo económico, en el cambio del capítulo económico de la Constitución Política del Perú, donde los recursos naturales, donde los recursos del Estado sirvan principalmente para beneficiar a aquellos que durante mucho tiempo no han tenido la oportunidad de aprovecharlo, sino que más bien han ido para enriquecer a grandes transnacionales, a grandes empresas locales, pero que eso no se ha visto revertido en la población. Eso es lo que están diciendo este grupo que tú mencionas de reservistas, pero no solo ellos, sino también un conjunto importante de pobladores de distintos gremios y de organizaciones sociales de base. Tatiana. Muy importante conocer de todas esas reacciones y posturas. Jaime, gracias. Buenas noches. A ti, Tatiana, gracias. Gracias. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Martín Guerra, es analista político, es escritor, es miembro de la organización Izquierda Socialista. Nos acompaña desde Lima. Martín, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Muchísimas gracias. Gracias, de hecho, por acompañarnos en distintos momentos durante este fin de semana, en momentos tan complejos, además, que ha vivido el país. Pareciese, se lo pregunto, que viene un poco de calma, un poco de tranquilidad. ¿Quiénes representan, a qué partidos representa esta nueva mesa directiva del Congreso escogida esta tarde? Lo primero, yo te haría una síntesis muy breve, como si fuera una obra lamentablemente dramática en 4 actos, para que se entienda un poco la dinámica de lo que se viene. El primer acto se iniciaría el 2016 con el triunfo de Kuczynski y se abre una pugna entre 2 sectores de las clases dominantes, digamos una oligarquía tradicional muy pegada a las finanzas y un sector mucho más duro de ultraderecha. Esto concluye con la renuncia de Kuczynski en 2018. El segundo acto sería el arribo de Vizcarra al gobierno del Perú y la pugna se reinicia, esta vez muy fuerte, entre el Ejecutivo, representado por Vizcarra, y el Legislativo, el Congreso, que tenía la mayoría con un gran peso del fujimorismo y del aprismo, la ultraderecha. Esto llega a su final dramáticamente con el cierre del Congreso a finales del 2019. Viene el tercer acto. Se convocan elecciones. Las elecciones son extraordinarias en enero de este año, el 2020, y arriba al Congreso una nueva clase, digamos, que se ha ido gestando las últimas décadas, de, llamémosle, una burguesía provinciana del interior del país, que entra a disputarle el poder económico a la vieja oligarquía, a los que hemos llamado en diversos análisis los liberales. Esto concluye hace una semana con la vacancia de Vizcarra y tuve Manuel Merino al gobierno, pero al no poder sostenerse, en lugar de crear su gabinete ministerial con aquellos con los que había luchado la vacancia, se lo otorga a la extrema derecha, que ya no estaba, había sido cerrada en el Congreso anterior, y aparecen pues miembros de una organización muy oscura llamada la Coordinadora Republicana, fascistas, ultraconservadores,
entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz, saliente, y regresan los fujimoristas y los apristas. Entonces, esto concluye lamentablemente con la pérdida de dos compatriotas nuestros, Brian Pintado Sánchez, de 22 años, ayudante de obrero, Inti Sotelo Camargo, estudiante de 24 años, héroes civiles de las luchas por la libertad en el Perú. Pero también, de manera positiva, los jóvenes y en realidad muchos sectores del país salen a protestar a las calles. Se procede a una inusitada manifestación de violencia que ha sido dirigida definitivamente de los altos mandos. No se puede culpar a los policías que hayan actuado individualmente, obviamente tienen responsabilidad, pero eso ha sido totalmente dirigido. Los medios de comunicación más pegados a la derecha tradicional se prestan, digamos, a los liberales a desmontar el régimen de Merino y iniciamos ahora el cuarto acto. El cuarto acto comienza con el derrocamiento de Merino y el Congreso tiene que elegir un nuevo consejo directivo, y anoche se da pues la posibilidad de que Rocío Silva Santiesteban, digamos una socialdemócrata o una demócrata liberal, asuma la presidencia del Congreso y por lo tanto de la República. El mismo Partido Morado que estaba en lista unitaria, el mismo Francisco Sagasti, hoy presidente del Congreso, anuncia que no va a ir en esa junta. Eso debilita el proceso, después vuelve a estar en la junta. Al final se hace toda una campaña en contra de la elección, diciendo que la izquierda radical estaba asumiendo el control del Congreso, lo cual no era cierto, ojalá hubiera sido cierto, y se pasa hoy a otra elección, resultando ya una lista donde hay varios partidos, entre ellos el Partido Morado, con su congresista y ahora presidente del Congreso, Francisco Sagasti, y va a ser pues el presidente de la República. Pero hay algo que ha pasado, Tatiana, en todo este tiempo, que ha aparecido la calle. Las pugnas eran solamente antes al nivel de las élites, con pequeña participación de hastío popular o de rechazo. Esta vez la calle ha sido rotunda. Entonces lo que se viene ahora es custodiar este proceso solo de transición, porque la pugna no ha terminado. Los intereses por los capitales de las universidades privadas y las licencias están ahí. Los intereses por los dineros y los recursos naturales de la reactivación económica en pandemia está ahí. Igual, del mismo modo, otra serie de negocios que, entre ellos, el presupuesto de los partidos políticos está ahí también como parte de la disputa. Entonces va a ser un gobierno difícil, de breves 5 meses, pero que va a tener que transitar hacia las elecciones que vienen en el 2021, año del Bicentenario para el Perú. Sí. Lo que se viene es un control de la calle y una elevación de la conciencia. Martín, nos dices todo esto realmente bastante sintético para entender tanto que ha pasado del 2016 a la fecha. Pero si revisamos en este momento los partidos políticos que representan a esa nueva mesa directiva, que será fundamental además ahora en el Ejecutivo, ¿qué relación tienen con esa vieja clase política tradicional? ¿Qué tanto hay de legitimidad en quiénes son esos rostros y a quiénes representan? Bueno, de los 4 integrantes de la mesa directiva, 3 pertenecen a partidos tradicionales de la derecha liberal. El Partido Morado, que se vende como si fuera algo novedoso, pero en realidad son tecnócratas, desde el mismo presidente Sagasti hasta el candidato Guzmán, tecnócratas que han estado ya en gobierno. El presidente Sagasti ha sido asesor de Yehude Simón, ha sido asesor de Jorge del Castillo, todos primeros ministros o presidentes del Consejo de Ministros, mejor expresado, ha sido asesor de una serie de gobiernos anteriores, o sea, no viene de la nada y trabaja para el Banco Mundial, ¿no? Sabemos qué significa el Banco Mundial en la geoestrategia de la geopolítica de nuestro continente y del mundo en realidad. Entonces, los liberales han salido victoriosos en esta contienda que se inició o que se comenzó a tornar más evidente en 2016. Y también está una miembro del Frente Amplio, que es pues de izquierda, ¿no? Entonces, en minoría. Y está un Congreso que ha votado ahora en mayoría por esta Junta para salir del asunto, para que no suba nadie que pueda ser medianamente crítico y que pueda significar un ascenso de las luchas sociales. Entonces, la pugna está todavía soterrada, pero es la derecha la que está en el gobierno. No nos hagamos otro tipo de ilusiones. En todo caso, no son
a aquellos representantes de los partidos políticos que están tan desgastados, te lo pregunto, vinculados con actos de corrupción? Recordemos esta cifra de los 68 congresistas que estuvieron como parte de la vacancia de Martín Vizcarra, todos ellos con investigaciones por corrupción. Eso tienes toda la razón. Definitivamente ha sido un duro golpe a la ultraderecha, a la mafia enquistada en el Congreso y en las instituciones del Estado. No creo que en 5 meses se limpie aquello totalmente, ni se tenga la intención de hacerlo. Pero de todas maneras, pensemos en la calle. Eso ha significado un alzamiento de la conciencia del pueblo, sobre todo de los jóvenes. Jóvenes que eran criticadísimos desde los medios de comunicación, desde incluso los adultos y los padres de familia, los profesores, etcétera, llamándoles millennials o generación que no piensa y que no lee, que no se preocupa. Estos jóvenes han dado la talla, era verdaderamente un campo de batalla, atacados por todos los flancos, generaban piquetes de soporte médico, grupos que apagaban o trataban de disminuir los gases de las bombas lacrimógenas, otros grupos que recogían heridos. Ha sido de verdad un hecho impresionante y ni siquiera se conocían, se conocieron en la lucha. Y eso ya no va para atrás. Cualquier cosa que haga el Congreso o el Ejecutivo a partir de ahora va a ser vigilado y sancionado por la calle. Y eso significa que podemos estar a puertas de una Asamblea Popular Constituyente, que por cierto no es una imitación directa de lo que se ha hecho en Chile. Se viene proponiendo desde el Movimiento Popular Peruano hace años, pero ahora se ha vuelto ya Vox Populi, ¿no? Ayer fue tendencia en Twitter, tendencia mayoritaria, por poner solo un ejemplo en redes, ¿no?, del llamamiento a la Asamblea Popular Constituyente. Sí, en todo caso, cuando nos hablas de Chile, es lógico tomar referentes de tanta lucha del estallido social en Chile, pero valga recordar que en Chile no se vivirá una asamblea popular ni nacional constituyente, se va a vivir es una convención constitucional, y hay un fuerte sector de la derecha que ha cooptado precisamente esa votación del plebiscito por el sí. Solamente para recordar que hay que tener mucha atención sobre cómo se dan todos estos procesos populares. Ahora, hablando de la calle y de la indignación popular, Martín, el presidente, bueno, que mañana estará ya en funciones formalmente, pero el congresista Sagasti hoy hacía referencia precisamente a esa calle, a esa movilización y a esa indignación. Uno se pregunta, él porque sí ha logrado entender, y esa es la lectura que uno percibe también en el análisis político de su discurso, y todos los otros 100 congresistas nunca entendieron es que ese nivel de indignación podría llevar a la gente a las calles. Ha habido en nuestro país un desgaste de la participación política desde la derecha, lamentablemente, y también de un sector de la izquierda. Es decir, no eran políticos en el concepto tradicional del término, ¿no?, sino eran, discúlpame la palabra, mafiosos que se aupaban a los poderes del Estado para proteger sus intereses de mafia y de empresas no tan santas, ¿no? Entonces, ese desgaste creo que los obnubila, cierta concepción corporativista del Estado de protegerse unos a otros, no les permitió ver el pulso de la calle. El congresista, presidente del Congreso, Francisco Sagasti, es un cuadro político que estaba en la lucha de los 60, hoy día él en su intervención hacía alusión a esto. Eso le permite una mayor observación lógica de lo que se está jugando en la calle y de la correlación de fuerzas. Es por eso que este triunfo de los liberales se torna más peligroso en realidad para los intereses económicos de las grandes mayorías. Esperemos, siempre hay que ser optimista, que se llegue a buenas decisiones, sobre todo en pandemia, ¿no?, y que permitan desahogos a nuestro pueblo con tantas familias arrojadas a la calle, pérdida de puestos de trabajo y leyes laborales en pandemia, como la suspensión perfecta de labores, que ha terminado deprimiendo aún más los bolsillos de la población, ¿no? Va a ser un gobierno en donde sí va a existir cierto uso de la táctica política, probablemente para contención de las multitudes. Ya la prensa, está la prensa concentrada en nuestro país en dos familias, lamentablemente, ya está haciendo su trabajo de decir que las luchas ya terminaron y que hemos llegado a un buen puerto. No es cierto. Los problemas laborales, económicos, están vigentes. Los problemas políticos pueden haber llegado a una superación de la contradicción en este momento, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurre. Es deseable, sí, que los jóvenes y todos los peruanos que han participado en las protestas logren un nivel de organización mayor
y tengan en su momento, probablemente en 2021, una participación política decidida en los destinos de la patria. Y en todo caso, recordar lo que nos decía hace minutos Jaime Herrera, nuestro periodista desde Cajamarca, y es que hay convocatorias para nuevas movilizaciones. Entonces se entiende que hay alerta ciudadana por cualquier cosa que pueda pasar. Martín, muchísimas gracias. Correcto, por ese lo que análisis. dice Jaime es así. Sí, estaremos lo que muy dice Jaime pendientes. es así y la gente va a estar pendiente. Y un minuto, si me permites, Sí, Tatiana, adelante. hay que tener cuidado con un sector de los militares licenciados que ha aparecido. Unos son los reservistas que tienen una visión de defensa de la patria y otros son un sector de licenciados que esgrimen un discurso de ultraderecha. Hay que tener mucho cuidado con eso también, han aparecido. Bueno, y ahí brevemente preguntarte, pero ¿cuál es el nivel de peligrosidad que esto podría revestir para la democracia del país? Porque ellos, yo creo que ellos están blindando los poderes más conservadores y tradicionales. Todavía no han hecho nada, solo han participado en movilizaciones, pero por el discurso que levantan, dicen defender la patria, pero en realidad están defendiendo un sector de la patria y de ideas bastante conservadoras frente a los cambios que plantean los jóvenes, ¿no? Entonces esto todavía no es una preocupación, pero sí hay que observarlo. Hay que estar muy pendientes de ello. Gracias, Martín. Gracias siempre. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera, única pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia, Bolivia. Este lunes asumió el nuevo alto mando militar de la nación. El presidente Luis Arce les pidió que vuelvan a ponerse del lado del pueblo, recordando el golpe de Estado y el apoyo de los militares a los golpistas para consumarlo. A propósito de ese momento, del año de su exilio, de su regreso, les presentamos una entrevista especial al expresidente Evo Morales en minutos. Ya venimos. Podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Trascendemos fronteras. Estamos presentes en cada acontecimiento. La ventana que te acerca a los pueblos. Enfrentamos adversidades. Somos la señal que llega a millones de pantallas. Unidos en cada transmisión. Reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos. Telesur, la señal informativa de América Latina. Noticia Bolivia, el presidente Luis Arce juramentó este lunes al nuevo alto mando militar de la Fuerza Armada del Estado Plurinacional de la Nación. En su discurso, lo ven ustedes allí en pantalla, el presidente Arce les dijo que deben volver a acompañar al pueblo y a la reconstrucción democrática de la nación.
Jaime Alberto Zavala Saldía fue juramentado este lunes en la mañana como comandante en jefe accidental de las Fuerzas Armadas de Bolivia, removiendo así a quien fuera nombrado en este cargo por el gobierno de facto saliente de Yanine Áñez, Carlos Orellana. El acto de juramentación se llevó a cabo en la Casa Grande del Pueblo, sede del gobierno de Bolivia, construida durante el gobierno de Evo Morales y que había sido subutilizada por el gobierno de facto de Yanine Áñez. Así, el gobierno reestrena este recinto gubernamental. En el acto protocolar, Luis Lucho Arce exhortó a las Fuerzas Armadas a que se unieran al pueblo en defensa de la democracia y de la estabilidad del país. También destacó el retorno a la legalidad en la institución castrense. Hoy tenemos el gran reto de devolverle a las Fuerzas Armadas su institucionalidad, devolverle las Fuerzas Armadas el lugar en la sociedad que lamentablemente se utilizó equivocadamente. Hoy tenemos el gran desafío de que el pueblo boliviano vuelva a confiar en las Fuerzas Armadas, vuelva a confiar en que las Fuerzas Armadas respetarán los procesos democráticos. De esta manera, el alto mando militar de Bolivia quedó conformado también por Miguel Ángel Contreras como jefe del Estado Mayor Accidental, Génaro Ramos Espinosa como comandante general accidental del Ejército, César Vallejos Rocha como comandante general de la Fuerza Aérea y Javier Torrico Vegas como comandante general de la Armada. En mi condición de presidente del Estado Plurinacional, quiero pedirles, con mucho respeto y compromiso, que las Fuerzas Armadas, cohesionadas con su pueblo, trabajemos para lograr la unidad de todos los bolivianos. Trabajemos para defender la democracia, la paz social, así como garantizar la estabilidad de nuestro gobierno elegido por voluntad soberana del pueblo en el marco de la Constitución Política del Estado. Bolivia, así, sigue en proceso de recuperación de su democracia, en el marco de un Estado de derecho, legal y soberano, rumbo a la reconstrucción, luego de haber padecido un año de dictadura. Recordando el golpe de Estado, el apoyo de los militares a esos golpistas para consumarlo, del año de su exilio, de su regreso. Sobre ello les presentamos una entrevista especial al expresidente Evo Morales realizada por nuestro corresponsal en Bolivia, Freddy Morales. Muchas gracias. Estamos con Evo Morales, además en su tierra, el Chapare, en Laucaeñe. Y este es uno de los ambientes de la Federación de Campesinos de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, donde Evo Morales es dirigente y presidente desde hace muchos años. Bienvenido, Evo, a Telesur. Gracias por su tiempo. No, muchas gracias, Freddy. Disculpas por la espera, con tantas actividades, pequeños problemas de salud, pero estamos nuevamente ya habilitándonos para seguir actividades sociales, sindicales, también políticas. ¿Cuántos años que es presidente de las 6 federaciones? Oh, me ha sorprendido. Pero comentarle, organizamos la coordinadora de las 5 federaciones, antes eran 5 federaciones, el año 1992, en la gestión de Jaime Paz Zamora de presidente. No era sencillo unir a las 6 federaciones, o 5 federaciones por entonces, y uno de los ejecutivos de Yunga del Chapare era militante del MIR, y él no quería firmar la convocatoria para el primer encuentro o congreso de las 5 federaciones. Yo le ofrecí, mira, firma, vamos a unir las 5 federaciones y te voy a ser presidente. No creía, todo por unir. Así hice firmar. Y hablando con otras federaciones, hice presidente uno del oficialismo, todo por la unidad. De ahí pasó, creo, 2 años o 3 años. En esa directiva yo era el último vocal de las 6 federaciones. Mi satisfacción era le he unido felizmente las 5 federaciones. Uno se dividió, ahora somos 6 federaciones,
Después de 2 o 3 años ya no me nombran presidente de las 6 federaciones. Ya hasta ahora no me cambia, pero tenemos congreso pronto. Ellos dirán, ellos decidirán. A ver, nadie sabe esto, pero lo que estoy pensando. Habrá una reunión de las 6 federaciones y quiero proponerlos para que ellos desde las bases debatan, discutan, analicen. Si sigo como dirigente de las 6 federaciones, si sigo en la lucha sindical o si sigo en la lucha política también como presidente del MAS IPC. Que discutan, serán unos 2 o 3 meses de consulta, que me digan. ¿Por qué digo esto? Porque salgo de acá y vuelvo acá, ¿no? Y quisiera que mis compañeros, mis compañeras de las federaciones del trópico de Cochabamba que me digan. Eso les va a proponer. Esto lo digo de primicia, pues estoy pensando un poco respetuoso, orgánico además de eso. Evo le hemos acompañado desde su ingreso de la República Argentina a Bolivia. Nos ha emocionado en algunos casos ver el cariño de la gente a su persona. Salían a la carretera los campesinos a sacarse una foto, a saludarlo. Le llevaban comida, agua y música. Bueno, lo que pasó aquí en el Chapare fue extraordinario, con 1 millón de personas. ¿Cuál es el sentimiento que tiene después de esta experiencia? En mi experiencia de lucha sindical, ¿cuántas veces he sido detenido, 2 veces confinado, encarcelado? Desde Víctor Paz Estensoro hasta Carlos de Mesa iniciaron procesos por terrorismo, por sedición, y les gané a todos. Y esa vez, al dirigente que defendía sus reivindicaciones, sus demandas, pues el pueblo defiende. Gracias al pueblo seguía como dirigente sindical. ¿Recuerdan ustedes? El 2002 me expulsaron del Congreso Nacional por instrucción de la Embajada de Estados Unidos. Lo dijo Leopoldo Fernández, ministro de Gobierno de Tuto Quiroga. Lo dijo Chaca Rivero, el ministro de indígena que crearon. Ellos me dijeron, sí, hay estudio de Estados Unidos para expulsar de la Embajada del Parlamento. El plan que era expulsarme, procesarme, sentenciarme e inhabilitarme como candidato a presidente del 2002. El pueblo se ha movilizado, bloqueo de caminos cerca del carnaval, hasta ha habido muertos. Y faltaba poco para que vuelva al Congreso, pero después de una demanda de inconstitucionalidad, gané sobre la expulsión, que era totalmente inconstitucional. Y ahora se repite la historia, por razones de la vida, por razones también de evitar enfrentamientos, tuve que renunciar justamente para cuidar la vida. El pueblo se organiza, se moviliza, ganamos y vuelvo. Igual, el pueblo no solamente defiende a su dirigente, sino también a su presidente. Esa es la historia. A mí también me ha impresionado. Compañeros en el camino, en familia, en grupo, a veces con su banderita del MAS, con su banderita boliviana, algunos con la bipala, su música, fiesta, comida. Y bueno, hacía llorar, ¿no? El día martes, hasta Orinoca, 13 concentraciones. Y de Orinoca ya no podía alcanzar la gran concentración que era Oruro. Lamento mucho, hemos dejado ahí, ¿no? A Baroba, a ver, a Cruz y Chicamarquita, en Toledo, otra población, Chayacoyo, 4 no hemos participado, que me disculpen, yo quería, pero no alcanzaba tiempo porque 4 puntos tiene que estar en Oruro, la gran concentración. Y impresionante la concentración en Oruro, las bandas del carnaval de Oruro, conjuntos autóctonos, sus autoridades, el alcalde, el gobernador, todos los alcaldes, impresionantes el cariño del pueblo. Y de ahí venimos, llegamos a las 4:30, 5 de la mañana acá a Villa Tunari. Y a las 7 tenía una reunión con los nuevos senadores. Fue la concentración, de acuerdo a la estimación que tenemos, más de 1,5 millones de personas. Se perdía casi los 3 kilómetros de distancia.
¿Y sabe qué me dicen hoy día mis compañeros del trópico de Cochabamba? La federación, que estaba el último, me ha dicho, hemos escuchado, pero no hemos visto. Ahora otra concentración en esa federación para ver a Alejo, que está programado para el día lunes en Carrasco, solamente como una federación. Entonces va a ser otra linda concentración. El día domingo 22 en Montero, Santa Cruz. El día 18 una gran reunión ampliada en Oruro. Hay tantos pedidos de reunión y vamos a aprovechar estas reuniones para unir, para fortalecer y prepararnos rumbo a las subnacionales. Esta conexión, Evo, ¿será por lo que dijo el presidente Fernández de la Argentina al despedirlo en la frontera? Él dijo, Evo es el primer presidente con rostro boliviano. ¿Será por eso? Sí, tiene mucha razón el hermano presidente Alberto Fernández. Claro, acá la mayoría somos indígenas y nuestro movimiento político es algo único en el mundo. El sector más amenazado, el exterminio, discriminado, marginado, impulsamos, gestamos un movimiento político por la liberación de nuestro país. Y este movimiento crece, crece, crece y hace mucha historia. Evidentemente es el primer presidente indígena, creo de toda América, ¿no? Yo explicaba, pero Benito Juárez de México, no. Claro, mestizo, campesino, podemos decir. Tienes razón y por eso también es mucho cariño, la gente humilde y nuestro gobierno, gestión pública y nuestra lucha social, sindical, comunal, siempre ha sido para la gente humilde. En el exilio, Evo, ¿hubo algún momento en que alguna circunstancia provocara en usted incluso llanto? Bueno, sería largo comentarles, ¿no? Claro, hay momentos cuando uno se siente impotente, exilado o refugiado, sin hacer mucho, se duele. Y yo me preguntaba, tanto hicimos, ¿y qué delito tengo yo para que la derecha, y especialmente Estados Unidos, impulse el golpe de Estado? Me he sorprendido y duele mucho. Casi 30 procesos, felizmente ninguno de corrupción, tantas difamaciones, tantas falsas acusaciones, así ahora se cae uno por uno. ¿Qué argumentos jurídicos? Como en la doctrina del imperialismo, los movimientos sociales somos terroristas. Por tanto, cual sea la actividad de un dirigente sindical, es terrorista procesarlos. ¿Qué estaban pretendiendo? Hacer renunciar al fiscal general y designar un fiscal para meter de un canto a la cárcel. El fiscal, pese a los problemas, se resistió, no renunció. En el libro que usted ha escrito a mediados de este año y publicado en la Argentina, he hojeado algunas de sus páginas. Usted señala que efectivamente hubo un golpe de Estado porque los militares dejaron de obedecerle. Habla de vuelos de aviones militares sin su permiso, pese a que usted era el capitán general de las Fuerzas Armadas. Habla que el general Calimán, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cuando usted le pide colaboración para buscar una solución al problema de la policía, Calimán le responde que no tiene suficientes balas. Cuando convocamos al mando militar, no solamente estaba el general Calimán, me reclamaron que no tenía suficiente bala. Yo respondí, la bala no es contra el pueblo, ¿no? Y era una de las primeras diferencias que tuve con las Fuerzas Armadas. Acá es defender este proceso. Y ellos saben, acciones para persuadir, de persuasión, saben ustedes. Recuerdo perfectamente cuando los años del separatismo, orientaron, reconozco a los excomandantes y hemos levantado tanques, todas hacia Santa Cruz, solo ver con tanques, bajó. Eso era para defender la unidad del territorio nacional frente al separatismo. Entonces, a mí me ha sorprendido, pero peor todavía, ya el día domingo 10 de noviembre en la mañana, solo por televisión me informan que estaban sobrevolando avionetas chinos que compramos por Chayapata. Claro, ha habido enfrentamiento, venían mineros, ¿no?, para
ya reforzar el golpe. Y campesinos, y respeto a mis salieron al frente, será con nanita, será con arma. Los compañeros han hecho retroceder a los mineros, ¿no? Y la avioneta sobrevolando. Yo llamo al comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, general Terceros, ¿qué es esto? Oh, ¿quién ha ordenado? No, sacamos un poco para persuadir o para apagar, que no se enfrenten. Pero sin orden, se cayó. Uno de los golpistas, el general Terceros, comandante de la Fuerza Aérea Boliviana. Ahora llega a ser excomandante. Cuando el comandante jefe me pide renuncia, yo diría el que vaciló ha sido comandante de la Armada Boliviana. Y le digo, era compañero, no solamente compañero, no solamente normal militar. Claro, a veces bajo ese lema llamado subordinación y constancia, tienen que cuadrarse, pero se cuadraron a Estados Unidos. Evo, en este libro, Volveremos y Seremos Millones, que usted describe en la Argentina, usted señala que al otro día de su renuncia se tenía previsto que la Central Obrera y otros sectores sociales ingresen de forma masiva a la ciudad de La Paz y retomen la Plaza Murillo, el Palacio de Gobierno y la Casa del Pueblo. ¿Había esa movilización y usted la frenó con su renuncia? Ya había una convocatoria desde una semana atrás y era justamente para el lunes 11 de noviembre y el día domingo a las 7, 8 de la mañana desayunamos con la Central Obrera Boliviana, desayunamos con varios dirigentes, no estaban todos por supuesto, estaban en el Alto también, que nos ratificaron que se movilizaba para retomar el palacio. Y tenía que hacer una conferencia de prensa convocando nuevamente. Y ya, eso era la mañana. A mediodía, el ejército o la Fuerza Armada anuncia mi renuncia. Ya cambió la situación, ¿no? Vi la conferencia de prensa del compañero Guarachi. De la Central Obrera. La Central Obrera estaba muy bien. Al final le preguntan sobre la renuncia de Evo. Dijo, se renuncia. A mí me ha sorprendido eso. Entonces, intenté comunicarme y no hubo comunicación ya. Entonces, fatal por cierto, y la policía se amotina, Fuerza Armada nos pide mi renuncia, también la COF. Entonces, pero el motivo de mi renuncia fundamentalmente ha sido cómo parar la quema de casa, de ministros, de ministras, de gobernaciones del MAS, de alcaldías, de autoridades, de nuestros familiares, no solamente nuestra casa. En Cochabamba me informaron que tenía los mejores cuadros, regalos de cuadros, se lo llevaron todo, te quemaron. Se duele bastante. Y esta renuncia, bueno, ya que llegué aquí, porque hay compañeros que me decían, creo que tenía mucha razón. Dijo, para salvar el proceso de cambio o la revolución democrática cultural es mejor la renuncia de Evo, salvar la vida de Evo. Salvar la vida de Evo es salvar el proceso de cambio. Ahora me di cuenta, tenía razón los compañeros. Llegué acá todavía, pensé, donde aquí estamos reunidos, la conferencia ha sido del otro lado. Y pensé todavía, me quedo aquí, me meto en selva adentro para resistir. Otra vez pienso, sin militares, sin policías, si los compañeros se van a atrever a recuperar la casa grande del pueblo, va a ser una masacre. No sé si te acuerdas del paro de la policía, casi 2 semanas. Sí. ¿Quién pretendía el imperio usando la policía? Que yo saque a las Fuerzas Armadas y retome el Palacio Murillo. Si sacaba a las Fuerzas Armadas, con seguridad tomaba, pero con bala, y he muerto. Y aguanté casi 2 semanas del paro de la policía. Y no podíamos fracasar ese golpe. Era parte de los golpes. Descuidamos la vida, todos por cuidar la vida. Usted ha venido develando
en el libro el hecho de que aquí en el aeropuerto de Chimoré hubo muchos problemas para salir hacia el exilio. ¿De qué se trataba? ¿Querían secuestrarlo y llevarlo a Estados Unidos o querían asesinarlo? ¿Qué averiguó usted en este año? A ver, yo vine aquí el día sábado 9. Y antes que levante el vuelo de La Paz, la avanzada, militares me informan que los policías quieren... No era la avanzada, sino los funcionarios del aeropuerto. Policía como por quieren tomar el aeropuerto. Claro, pero el ejército se ha puesto fuerte y les ha desalojado. Y bajo del avión y uno de seguridad me llama un rato, me hace mostrar mensajitos. Me hace leer, dice, entréguenos a Evo. Tienes 50 palos grandes. Pero me dice que le ha llamado telefónicamente un desconocido y les ha dicho que te vamos a dar $50,000 que ellos entreguen. No sabía quiénes eran, pero me doy cuenta que era policía. Era policía. Y bueno, termino eso, acaba la reunión, me voy a La Paz, entonces hasta la 1 de la mañana, que pasó todo con la OEA. Pero al día siguiente, no, en la tarde o en la mañana, yo no sabía otra vez, porque estaban 8 oficiales de seguridad de turno. Les había llamado, y los 8 tienen $50,000, entreguen a Evo. Eso me informan después, ya me llamaron a México. Sin embargo, algunos oficiales de las Fuerzas Armadas que estaban de seguridad escuchó hablar, a Evo tienen que mandar a Estados Unidos. Los oficiales escucharon. ¿Qué dicen los grandes analistas? Si no abandonaba, me mataba o me mandaban a Estados Unidos. Son 2 caminos que tenía. Muy bien. Creo Adrián Salvatierra, La Montaño, Juan Ramón, estaba el ministro de Defensa, el compañero Zabaleta, ¿no? Y varios decían, hay que ser de una vez. Ahora, para mí la patria muerte. Alguien dijo, si bajáramos de una vez a la Casa Grande del Pueblo, vamos a enfrentar. Llegar ahí a muerte seguro. ¿Se acuerdan en la marcha del Tifnis? La gente de Oria Medina gritaba por la Plaza Murillo, Villarroel, Villarroel, Villarroel. Un presidente boliviano que fue colgado ahí. Sí, en la plaza. Sí. Querían hacerlo con Villarroel. Es el plan que tenía. Entonces habían 2 cosas, ¿no? Mandarme a Estados Unidos o finalmente acabar con la vida. Usted ha mencionado a la Organización de Estados Americanos, OEA. Luis Almagro llegó a afirmar casi textual que Evo se robó la democracia de Bolivia mediante un fraude. Almagro, por el cargo que tiene, ¿se ha comunicado con usted después del golpe? Él vino entre el 16, 17 y 18 de mayo del año pasado. Sí. Nos ha pedido prestemos helicóptero para ver la concentración. Prestamos, sobrevoló la concentración. Un poco menos que la concentración del día 11. Y me dijeron los pilotos que estaban impresionados. ¿De dónde tiene tanta gente por tanta convocatoria? ¿No? Entonces, varios presidentes me decían, ¿cómo se concentra tanta gente? Enséñame, me decían algunos presidentes. Y él apostaba, reconocía públicamente los avances que hicimos, ¿no? Y finalmente cambia y se convierte en golpista. Luis Almagro está manchado con la sangre boliviana y boliviana. ¿Qué moral tendrá? Lo mejor que puede hacer, si tiene ética, es como renunciar a su cargo. Estaba en una conferencia vía Zoom con varios ex cancilleres, expresidentes. Decían, a Evo hay que nombrarle como embajador ante la OEA por una semanita. Me ha sorprendido, están aplaudidos, no para nada. Pero iniciativa de algunos expresidentes, de algunos cancilleres. Claro, no tiene moral, no tiene ética para poder hablar sobre Bolivia, sobre la democracia. Ahora mismo
A eso se debe también como de lanzar un renacimiento de UNASUR, de fortalecer la CELAC para no tener intervención como el de la OEA. Para terminar con el tema del golpe de Estado, por lo menos usted señala en el libro que hubo militares que se negaron a salir a reprimir, sobre todo en la ciudad de Cochabamba. Sí, sí. Comandantes, unos comandantes, no quiero levantar los nombres, razón de seguridad, pero también el día de las masacres, el 14, ¿no? El 15, pasado mañana exactamente un año, cuando estaban disparando del helicóptero, unos tenientes superiores que dijeron, mi comandante no va a disparar, allá abajo está mi papá y mi mamá. Y no dispararon. Unos al frente, no, mi comandante al frente está mi papá, mi mamá, mis familiares, no va a disparar. A esos oficiales no los sacaron después de la represión, les dejaron en el cuartel, el regimiento sin armamento. Y en la noche les sacaron a hacer patrulla sin armamento. Una cosa que quiero comentarle. Hay varios subtenientes, tenientes, capitanes del Trópico. Este año, para nuevos ingresos, a toditos les ha sacado, no hay ni un nuevo subteniente. Del Trópico en especial. Creo que lo mismo hicieron con los jóvenes del Alto, de algunas regiones del país. Qué discriminación, vamos a revisar ahora eso. Y segundo, las Fuerzas Armadas están divididas. No sé si estamos en esa parte de la conversación. Sí. Hasta el día jueves de la semana, el domingo de posesión, intentaron todavía no dejar que se posesione compañero Lucho Arce. 2 semanas antes, general Orellana convocó a los generales del ejército como también de otras fuerzas. ¿Quién les dijo? Primero, si Lucho es presidente, más es gobierno, van a eliminar el servicio militar obligatorio. Segundo, que nuestros beneficios sociales del 100% van a bajar al 70%. Tercero, van a organizar milicias comunales. Eso va a ser la seguridad. Queriendo levantar, ¿no?, ánimo y que no permitir que Lucho se posesione. Según información, un general salió al frente y dijo textualmente, yo soy el masista. El MAS nos dio esto. Se gritaron, todo un lío. Acabó mal la reunión, se rebelaron. Fracasó. Y el día lunes será Todos Santos, feriado. El martes ha convocado a 5 promociones, mejores alumnos de promociones. General Orellana, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué le dijo? El MAS, el Lucho, no va a respetar la institucionalidad, tampoco va a respetar la antigüedad. Otra vez van a eliminar el servicio militar obligatorio, todo su mensaje. Un coronel salió al frente, le conozco. De hecho, usted habla de institucionalidad, mi general, pero no ha respetado la institucionalidad. Yo por antigüedad me corresponde ser comandante. ¿Dónde me ha votado usted? ¿Dónde me ha estado? Segundo, tampoco respetó antigüedad. Yo para calificar, para ascender a general, estaba en número 4 o 5. Y ahora me baja hasta 20. Eso no respetar la antigüedad. ¿Qué mal he hecho? Y todos sus camaradas la respaldaron y ahí se tumbó el golpe. Porque el plan que tenía que la Áñez deje la presidencia a la Junta Militar. Los regimientos, tener contacto, gracias. Algunos comandantes, algunos subcomandantes, algunos también de tropa o suboficial estaban informados. No se iban a sumar a un nuevo golpe. Regimientos importantes. Ya habían preparado Sanandita, su grupo especial de Chaco Tarijeño. El día jueves estaba todo preparado, irse a La Paz. Sorpresivamente les ha suspendido.
porque al general Orellana le fui mal. Cuando primero querían comenzar los generales, segundo los coroneles efectivos, ¿y qué dijo? Ya, no, que no venga. Y el día viernes estaba todavía en estado de alerta. Y el día sábado ya estaba de vacación, de Franco ya estaba. Se ha tumbado. Entonces, hasta el último momento pelearon, pero no pudieron. Es la fuerza del pueblo. Estas elecciones ganamos más el árbitro. Yo no sé qué autoridad, qué moral tiene Salvador Romero, no entiendo. Él es delegado del presidente. Si tuviera moral, debería haber renunciado e irse. De Yanine Áñez. Es su delegado de Yanine Áñez, ya no está presidente, tiene que irse él y convocando las elecciones. No tiene moral, no tiene mínimo cierta ética, ¿no? Y me sorprendió ya convocando. ¿Qué hizo? A ver, faltando horas para las elecciones, elimina el llamado TREP o DIREPRE. Ellos ya sabían que hemos ganado con más del 50%. Aunque el libro también digo, en junio ya dije, vamos a ganar con más del 50%. Yo digo, si no hubiera sido los conflictos del bloqueo de caminos, tal vez hubiera llegado al 60%. Ahí nos hemos perjudicado bastante. Y al día siguiente, 8 en punto, 2 empresas, 10 Mori y Jubileo, tenían que informar. Yo me acuerdo antes, se peleaban quién da informe, inclusive para dar primicia, menos 3, 4 minutos, para las 8 de la noche ya informaba. Ahora, nada. Después de una hora, Romero empieza una conferencia de prensa. Creo que habla una hora, no dice nada. Y creo que en ese camino estaban tratando de cómo hacer un fraude, buscar algún marco legal, cómo ocultar, estaban en eso. No sé si ustedes hicieron seguimiento a Twitter. Primero saqué suave. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Segundo Twitter más duro. Nada. Finalmente me atreví a hacer una conferencia de prensa cuestionando. A unos 15, 20 minutos de mi conferencia de prensa, ya la informe. 51 o 52, 31. Aunque yo sabía, más antes, a las 7, 8, de ahí adentro, 51, 31. De informar, hay gente buena, pero eso no querían informar, casi a medianoche informando. Realmente, Salvador Romero no tiene ninguna ética, no tiene ninguna moral para mí. Es notable, ¿qué notable? Ocultando semejante información, que el pueblo reflexione, que el pueblo evalúe el comportamiento. Por eso digo, hemos ganado más el árbitro el 18 de octubre. Hay quienes dicen, Evo, que usted es el poder detrás del trono. ¿Cómo no ser una carga para el gobierno de Luis Arce? No, yo hace un momento comentaba, me voy a dedicar a sembrar Tambají, eso sí, atender, pero ahora, por ahora, tengo muchas ganas de estar en la campaña, acompañar a nuevos candidatos a gobernador, a alcaldes. Esa debe ser mi plan, mi tarea correspondiente. El Lucho es presidente, en todo caso, si quiere alguna sugerencia, siempre podemos aportar en algo, eso dependerá, ¿no? Eso sí, como movimiento socialismo e instrumento político por la soberanía de los pueblos, vamos a cuidar el aspecto ideológico, los programas sociales sobre todo. Evo, muchas gracias por su tiempo para Telesur. Muy amable. Muchas gracias. La entrevista con el expresidente de Bolivia por casi 14 años, Evo Morales, a su retorno de un año de exilio y casi exactamente un año después de que se viera obligado a abandonar el país por un golpe de Estado. Está aquí en el Chapare, donde ha sido su cuna primero sindical y después política. Es el presidente de las 6 federaciones de trabajadores campesinos del trópico. Desde aquí, retornamos con ustedes. Agradecemos a nuestro corresponsal en Bolivia por entregarnos esta esclarecedora entrevista al expresidente Evo Morales. Decíamos que volvió a 8 millones, él lo había advertido antes de salir de Argentina a través de la pantalla de Telesur. No queda la menor duda que de esa manera él regresó. Escuchaban ustedes detalles además inéditos de momentos tan complejos, dolorosos en el marco del golpe de Estado y lo que sucedió posteriormente hasta después de la victoria del movimiento al socialismo con más del 55%.
A ustedes, gracias por acompañarnos como siempre, por estar pendiente de lo que les ofrecemos en la pantalla de Telesur para siempre ampliar el conocimiento de las informaciones que tanto se generan en nuestra América Latina y el mundo. En este caso hemos estado muy atentos a lo que sucede en Bolivia, ahora cuando ya se ha reconstruido el hilo constitucional del país. Gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.